¿Qué tenemos? Amén. Evangelismo y discipulado en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia estéril, una iglesia que no crece. Una iglesia debe crecer y para eso debe ejercer el evangelismo, que es algo que Dios dijo que teníamos que hacerlo, ¿cierto? A través de su palabra, su mandato. Pero también está en conjunto con esto, ¿cierto? Que es el evangelismo, está el discipulado. Es decir, yo no puedo solamente evangelizar a alguien y lo traigo a los pies de Cristo, pero sabemos que si esa persona llega a los pies de Cristo, es un bebé espiritual, es un niño espiritual. Y un niño espiritual no se puede nutrir por sí solo, hay que ayudarlo en el caminar, en el crecimiento espiritual, y para eso se hace muy relevante el discipulado. O sea, tenemos que ser discipuladores, formadores de la gente. Entonces, la multiplicación, ¿cierto?, más poderosa que la palabra presenta es el discipulado. Es decir, tenemos que ser discipulados. ¿Y por qué tenemos que ser discipulados? ¿Y por qué tenemos que discipular? Porque tenemos un mandato de Dios. Un mandato de Dios. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La palabra ir es imperativa, no dice el que quiera ir o el que tenga ganas de ir a ser discípulos. No. El ir es un mandamiento. Todos estamos llamados primero a ser discípulos y luego para ser discipulados. Así que por lo tanto, ¿cierto? Cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Acuérdense que hablamos también de eso. Hablamos de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el único imperativo en la gran comisión es hacer discípulos. Su pregunta, o sea, la pregunta que usted tiene que hacerse a sí mismo y la pregunta que Dios le va a hacer a usted en el trono, en el tribunal de Cristo es: ¿cuáles son tus hechos? Tus hechos son a quién formaste en la vida. ¿A quién formaste? Si soy discípulo y si estoy o no formando a otros en Cristo Jesús. Entonces, ese es el gran mandato de Dios. Entonces, tenemos que nosotros tomar en serio este mandamiento de Dios del discipulado. ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos se están discipulando acá? No muchos. Tenemos que ser discipulados, que dijimos el año pasado, pero ahora con mayor fuerza, ¿cierto? Evangelismo y discipulado en el poder del Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser discipulados, tenemos que ser formados. Porque si no somos formados, ¿qué le pasa a un arbolito que no se le pone un palito ahí y va medio de lado? ¿Sí? Cuando ya crece grande en esa condición, ya es imposible enderezarlo. El discipulado tiene que ver con eso, con formación, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con obediencia. Discipulado. ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo es el discipulado? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Y esa es la pregunta que debe surgir este año para nosotros mismos. Entonces, yo buscando en la palabra, me encuentro allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, en algo relevante e importante para nosotros. Más allá del mandamiento de Cristo, está esto que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, lo que has oído decir en presencia, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es decir,
Lo que yo hice, y antes que a mí, Pablo dijo, me formaron, yo ahora formo a otro, en este caso a Timoteo, para que Timoteo forme a otro, y esos otros formen a otros, y esa es la cadena. Entonces, yo tengo que ser discipulado, ¿para qué? Para que también yo pueda discipular a otros y formarlos. Entonces, Pablo le está diciendo a un discípulo, a Timoteo, que se reproduzca, que el proceso cristiano con otros es relevante y también importante en el crecimiento de la iglesia, en el desarrollo espiritual de las personas. Nosotros, para crecer como corresponde en la vida cristiana, debemos ser desarrollados en lo espiritual y debemos aprender de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, para que cada vez que demos un paso de fe, una acción, estemos sujetos a Cristo. Y por eso se habla de la disciplina espiritual. Y por eso Pablo también habla ahí mismo con la figura del atleta, habla con la figura del soldado, habla con la figura, ¿cierto?, del labrador. Es decir, las disciplinas que un cristiano debe tener. Hermano, yo quiero decirle algo, y es muy importante que usted lo sepa. Solamente con venir los cultos dominicales usted no se discipula. Eso no es discipulado. Aquí venimos a reunirnos, a cantar y a alabar al Señor, porque somos la congregación de los santos. Pero el discipulado se mueve en otra esfera. En otra esfera. Donde tenemos que aprender de lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso el mismo apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, de lo que de mí han recibido, de lo que de mí han oído y lo que han visto de mí. El evangelismo va muy ligado, dije, al discipulado, porque si yo evangelizo a alguien y yo le hablo de Cristo a alguien y esa persona acepta, yo le traigo a este lugar o a un lugar como este para que se alimente espiritualmente. Pero si no tiene al lado a alguien que lo guíe, y esto que está aquí, que dice Filipenses 4:9, se enfoca en la aplicación práctica de la enseñanza. Evangelizar a alguien y decirle: mira, Cristo te ama y Cristo quiere hacer algo grande de tu vida, es muy importante. Pero eso no es el evangelismo efectivo. ¿Cuál sería el evangelismo efectivo? Usted le habla a alguien de Cristo y le dice: ¿quieres seguir a Jesús? Y si él te dice que sí, usted le dice: ¿sabes qué debería? Lo que está diciendo aquí Pablo, lo que escuches de mí, lo que veas de mí, ve mis acciones, ve cómo me comporto, ve cómo hago las cosas, y tienes que hacerlas igual que yo, como yo las hago, porque vas a aprender de mí. Es decir, no solamente está hablando de las palabras, sino está hablando de los hechos. Eso es el discipulado. Entonces, esto es igual que la escuela, que es la casa, con los padres, con los hijos. Muchas veces los padres podemos estar enseñándole cosas a nuestros hijos que nosotros no estamos haciendo. Entonces se torna un discipulado trastocado, los niños se confunden. Al hijo le dices, ¿cierto? Hijo, tienes que orar. Y a lo mejor él por adentro dice: y yo nunca veo orar a mi papá. O hijo, tienes que ir a la iglesia, y yo no voy de vez en cuando. O sea, discipulado tiene que ver con: ve lo que yo hago y hazlo tú, como yo lo hago. El discipulado cristiano. Entonces está enfocado en una aplicación tremendamente práctica. Hemos hablado tanto de discipulado que sabemos que obviamente que es un proceso difícil, pero discipulado en sí
Tengo alguna nota aquí que puede graficarla mejor. Dice, discipulado es uno que conoce a Cristo interiormente y está comprometido a vivir externamente en amor y obediencia a Él. Es decir, lo que está pasando contigo en forma interna, tú lo declaras en forma pública. Que Dios hizo algo grande en tu vida. Hubo un cambio. Y el cambio más poderoso que vemos en la Biblia es el cambio del apóstol Pablo. Pablo, un perseguidor de la iglesia, y se convierte en un creyente y es transformado. Transformado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros todos fuéramos discipulados y fuéramos un ejército que saldríamos a ir afuera, a Quilpué, a Villa Alemana? Haríamos un impacto tremendo cuando hay un compromiso. Pero la iglesia primitiva nace explosivamente. Dice que el primer discurso, la primera predicación de Pedro, ¿cierto?, arrojó una cifra estimativa a los 15.000 personas. Porque justamente la Biblia habla de 3.000 personas, pero solamente está hablando de los hombres. No se nombran a las mujeres y a los niños. Y luego en su segunda predicación dice que hay 5.000 hombres ganados para Cristo. Está hablando ya más de 15.000 a 25.000 personas. Pero esos no eran miembros. Rápidamente los hacían discípulos. Si usted lee Hechos 6 y capítulo 7, usted se va a dar cuenta allí de algo extraordinario que sucede. Hay una historia en Hechos 6 donde aparece que hay un problema entre los griegos y los judíos con respecto al tema del servicio a las mesas de las viudas. Los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que encargarnos de la palabra y de la oración. Tenemos que encargar a otros este tema. Ahí nace el diácono, el diaconado. Y allí son escogidos 7 personas, 7 jóvenes para el diaconado. ¿Y cuál era el requisito para ellos? Hechos capítulo 6. ¿Se acuerdan o no? Había que tener buen testimonio. Y también tenían que ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ese era el requisito para ser diácono. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que estos eran diáconos jóvenes. Gente que era para servir a las mesas, hermano, ya es como mucho, o como dirían los jóvenes hoy día, le puso mucho el apóstol Pedro. El requisito era solamente para servir mesas. No era para predicar, no era para otra cosa que eso. Y le dice, no, pero el compromiso es llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ¿cierto?, y de buen testimonio. Ahora, ¿dónde escogían a esa gente? ¿Cómo lo escogían? Se cree que en ese tiempo, ya en Hechos 6, habrían como 15.000 discípulos reclutados. Está hablando discípulos formados, como podríamos llamar también soldados de primera línea. Y cuando Esteban, que es uno de los diáconos, es tomado por el Sanedrín para enjuiciarlo falsamente, Esteban en el capítulo 7 hace un recorrido de la palabra, hermanos, y sin bosquejo, y pasea a los sacerdotes por toda la Biblia. Y eso me dice que los discípulos eran altamente preparados. Preparados en la palabra, preparados en la unción, preparados en la gracia de Cristo. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Pero él no renunció a su fe. Y no renunció a su fe porque él amaba a Dios y estaba dispuesto a dar su vida por la causa. Los discípulos son de ese nivel y tienen esa estirpe, capaces de dar la vida por Cristo.
Cuando tú no eres discípulo, solamente lo puedes decir en forma emocional. Pero cuando tú eres discípulo comprometido, tú estás diciendo cosas realmente sinceras y de verdad y del corazón. Es el caso del apóstol Pedro cuando estaba todavía en rodaje, estaba en preparación. ¿Qué le dice a Jesús en la mesa cuando Jesús anuncia que va a morir? Mi vida daré por ti, le dice. Mi vida daré por ti. No sabía lo que estaba diciendo, porque no entendía. Pedro estaba todavía muy pequeño, muy inmaduro. Entonces, en la emoción él estaba diciendo esto, pero no había pasado procesos del discipulado. Pero cuando pasa procesos del discipulado, la historia relata la valentía y la osadía del apóstol Pedro para predicar el evangelio, que le costó un montón de cosas que fueron sufrimiento para su vida, inclusive la muerte. Usted sabe cómo murió Pedro. Pedro muere crucificado, igual que el maestro, pero él dice, yo no soy digno de morir como mi maestro, así que crucifíquenme al revés. Esos son los niveles del discipulado, gente comprometida. Y de estos 7, vuelvo a Hechos 6, dentro de los 7 diáconos que estaban, y que estaba Esteban, había otro más dentro de ellos que era Felipe. Y Felipe en la persecución huye y va a Samaria y comienza a predicar, hermanos, y revoluciona, no solamente con la palabra, sino con señales, con prodigios y con milagros. Esto me está diciendo que el discípulo también le siguen las señales, los milagros, llenura del Espíritu Santo. Hermano, estamos hablando de un nivel, ¿cierto?, importante. Ahora, cuando una persona se convierte en discípulo, no quiere decir que uno está perfecto, va camino a un crecimiento, a un desarrollo. Y es lo que Dios desea de todos nosotros. Por eso, evangelismo y discipulado van de la mano, van juntos. Necesitamos estar comprometidos con la causa de Cristo. Y la pregunta y la reflexión que debe quedarte aquí en esta tarde ya y para mi vida es, ¿cuál es mi real compromiso con Dios? ¿Cuán comprometido estoy con Dios? Para hacer un cambio, para hacer la diferencia en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo como hoy día está altamente complicado. ¿Cómo yo lo hago para hacer la diferencia? Eso es lo que dice el Señor y lo que busca de ti y de mí. Discipulado es ayudar a otros discípulos a crecer. Al edificar los principios de la palabra de Dios en la vida de las personas, las equipamos para que comprendan lo que es la palabra, la revelación. Somos llamados a guiarles para que el Espíritu Santo crezca dentro de ellos y les fortalezca. Ahora, el modelo perfecto y máximo del discipulado lo tenemos en Jesucristo el Señor. Y con eso quiero dejarles este pensamiento. El discipulado de Jesús comienza con multitudes, ministerio al mundo. Comienza porque Él recorría las aldeas para predicar, pero luego su discipulado se va concentrando. Tiene un ministerio para 120, tiene un ministerio luego para los 70, luego tiene un ministerio para los 12, luego tiene un ministerio para 3, que va formando. Y si Él fue guiando y fue haciendo crecer a sus discípulos, invirtió tiempo. Y en estos 3, que eran Pedro, Santiago y Juan, invirtió tiempo, invirtió momentos importantes de oración, de búsqueda. Y los discípulos le veían a Jesucristo hacer las cosas y le preguntaban, Señor, por ejemplo, enséñanos a orar. Porque Jesús no le dijo, a ver, hoy día toca la clase 4 de la oración. Así que se ponía con la pizarra a enseñar qué es la oración. No, Él oraba. Y los discípulos le veían orar. Dijeron, yo también quiero orar como el Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Por eso el discipulado tiene que ver con modelos. Entonces el crecimiento
que Dios quiere dar a cada uno de nosotros es tremendo. Entonces, herramientas de Dios para este discipulado son muchas, pero aquí hay algunas que usted tiene que tenerlas muy claras. Primero, un discípulo tiene que aprender disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Es decir, en la disciplina no se logra, como dije, viniendo solamente a la iglesia los domingos. Tenemos que ser ejercitados en esto, porque tenemos que tener un patrón de comportamiento. Y eso nos ayuda la palabra de Dios. Entonces, disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las principales disciplinas que tendría que tener un discípulo? Básicas, 3 básicas. Una de ellas es la oración. O sea, un discípulo no puede estar si no tiene oración diaria. Diariamente en oración. Otra disciplina espiritual es la meditación de la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios. Y también la obediencia. Ese es uno de los caminos más difíciles que nos cuesta. La obediencia. Y sobre todo cuando escudriñamos las Escrituras. Me dan unas ganas, hermanos, sinceramente, hay que abrir su corazón. Me dan unas ganas de repente de sacarle algunas hojas a la Biblia. Porque hay cosas que no me gustan. O no quisiera hacerlas. Pero están ahí. Eso tiene que ver con obediencia. Y obediencia tiene que ver con que a ti no te guste o te guste. No importa. El discípulo tiene que decir sí. Amén. Lo tengo que hacer. Disciplinas espirituales. Entonces, la palabra, la oración, la obediencia forman al discípulo. Lo forman al discípulo. ¿Y dónde se forma todo eso o dónde se hace la sustancia viva, el fluir vivo de esto? En la intimidad con Dios. En la intimidad. Tú tienes que tener intimidad con Dios, relación con Dios. En la semana estuvimos estudiando en la oración de mañana el tabernáculo y hablábamos del atrio, hablábamos del lugar santo y hablábamos del lugar santísimo. Y decíamos que el atrio era el lugar donde se hacían los sacrificios. Y el atrio es el lugar de entrada, ¿cierto? Pero el lugar de entrada es el inicio de un bebé espiritual. Pero después tienes que estar preparado para entrar al lugar santo. Y el lugar santo tiene que ver con algo mucho más importante, y lo aprendimos en la semana también con respecto a los elementos que habían allí. Y entre los elementos como el candelero, los panes y todo eso estaba el incienso. Y sabe que yo no tenía idea de eso, por lo menos así lo leí, que el incienso tiene un olor agradable. ¿Sí o no? Ya, lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Si usted lo aspira, es amargo. Eso representa de que cuando uno entra en intimidad con Dios, hay luchas. Tenemos luchas internas. Porque lucha la carne con el espíritu. Hay luchas. Entonces tenemos que estar prestos para nosotros tomarnos con fuerza. El discipulado nos hace crecer. El discipulado nos hace avanzar en esto. Intimidad con Dios. Ahí en el Salmo 42 que cantamos hoy día. Por favor, versículo 1 y 2. Habla de esta relación que hay que tener. Salmo 42, versos 1 y 2. ¿Lo tiene allí? A ver, léalo, hermano. No estaba, ¿ves? ¿Cómo dijo amén? No, versos 1 y 2. Como el ciervo brama a las corrientes de agua, así suspira por Dios el alma mía. Mi alma quiere ser de Dios vivo.
cuando iré y me veré ante Dios. ¿Cuál siervo jadeante, dice otra versión, en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. El discípulo quiere estar en las cosas de Dios. Busca las cosas de Dios. Y sabe que yo escuché otra apreciación del siervo. Cuando el siervo busca las aguas, ¿cierto? Como decía Leonardo recién con respecto a la sed que hay que tener por Dios. Fíjese que también escuché otra idea del siervo, que el siervo también cuando está en campos peligrosos y hay animales feroces, se meten al agua para no ser olidos por los animales feroces y se lo puedan comer. Y eso hace que pase camuflado. El meterse en las aguas es el meterse en la gracia de Dios, en la unción de Dios. Entonces, quedas libre de ataques. Hermano, discipulado nos cambia la vida, nos transforma, nos hace diferentes. Y Dios quiere que tú seas un discípulo. Ese es el compromiso. Por tanto, id y haced discípulos. La campaña del discipulado no es una moda, es el desafío de la iglesia. Si la iglesia recluta discípulos, vamos a revolucionar nuestras ciudades para Cristo. Póngase en pie, por favor. Mi primer discipulado lo hizo mi hermano. De hecho, José siempre se convirtió en un hombre que siempre andaba discipulando personas. Y mi primer discipulado fue el discipulado con José, mi hermano. Y yo no sé si lo hacía el propio, pero siempre me recuerdo que una de las cosas que más enfatizaba dentro de las tres cosas que hablamos, de la oración, palabra y también obediencia, hablaba de la oración. Y siempre me decía, vamos a orar. ¿Y sabe la hora que nos mandaba a orar? A las 3 de la tarde, hermano. Ahí, oración. ¿Y sabe lo que hacíamos? Porque también yo lo apliqué eso. Teníamos un papel, donde el papel decía 1 hora de oración. Ya decía, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 1 hora de oración mínimo. Y usted tenía que colocarle allí si oró la hora, o un poco más de la hora, o no oró. Y tenía que presentárselo al discipulador el día que... ¿Qué pasó? Usted miércoles no oró. Usted no cumplió su deber de leer la palabra. ¿Cuántos han leído la Biblia completa acá? A ver. Por lo menos como un panorama. Nosotros teníamos que leer 3 capítulos diarios, porque decía que con 3 capítulos diarios uno lee la Biblia en un año. Así que había que leer, y había algunos capítulos bien tediosos. Había que estar disciplina, hasta cuando ya uno comienza a tener sus hábitos para estar en intimidad con Dios, en una relación con Dios. Y también para decir, yo también puedo ahora a otro traerlo a los pies de Cristo y conducirlo por el camino del Señor. Qué lindo, hermano. Es como los hijos. Querer a los hijos. Y es más, cuando uno quiere un discípulo, lo que más desea es que el discípulo sea más que el maestro. Quiere que vaya más lejos. Y cuando llegan, uno se siente contento, se siente feliz. Mira qué bueno que el discípulo está llegando allá. Y yo lo digo con propiedad, porque mi padre, dentro de su vida, discipuló a algunas personas que hoy día son importantes. Y él no llegó tan lejos como ellos. Hay un pastor que fue supervisor en diferentes partes de Sudamérica, el pastor Orellana, y mi papá comenzó con él. Mi papá solamente fue pastor de Ciudad de Valparaíso. Este otro llegó más lejos.
pero él se sentía contento de que él haya llegado a esos lugares. Hermano, no hay cosa más gratificante para una persona cristiana de llevar a otro a los pies de Cristo y formarlo. Entonces, cuando usted sepa que va a hablarle a alguien de Cristo, no solamente sepa que va a decirle, cree en el Señor, sino que dile, también quiero ver si quieres ser formado. Yo te puedo ayudar. Es que yo quiero orar. Ok, oremos. El discípulo tiene que estar presto y el discipulador presto para eso, para orar, para leer la palabra, para tener disciplinas, para ser corregido, para ser guiado, para ser considerado en muchas cosas. Cuando llegábamos a la iglesia, estábamos en el proceso de formación de discipulado, se llamaba hora de llegada de discípulo. La hora de llegada de discípulo es media hora antes del culto. No sé, prohibido llegar atrasado. El discípulo tiene que estar antes. Eso es discipulado. Eso es formación. Pero es cosa, hermano, más gratificante para la vida de un hijo de Dios. Cuando uno sabe que Dios está haciendo una obra y uno puede hacerla en otros. Busque su discipulador. Discipúlese. Busque a alguien y dígale, yo quiero ser formado. Como yo también, ¿cierto? Porque todos estamos en un proceso de formación. No todos estamos completos. Vamos en un camino. Y por ejemplo, los hermanos que se van a bautizar, qué hermoso comenzar ese proceso. El proceso de la obediencia. Y empezar a dar los pasos que Dios quiere en la vida cristiana. Amén. Júntese con 3, 4, hasta 5 puede ser. Y quiero que se hagan esa pregunta tan solo. ¿Estás siendo discipulado? Quiero orar por ti para que Dios ponga a alguien en tu camino. A ver, acérquese a alguien. Acérquese a alguien, hagan un círculo allí. Busquen a alguien. Si está siendo discipulado. Y si no está siendo discipulado, yo quiero ayudar. Padre, te damos gracias por este momento especial, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de este día y de poder hablar de esto tan importante que es el discipulado, Señor. Padre, que cada uno de los que están acá sepan que es fundamental el crecimiento y el desarrollo. Ayúdanos, Señor, para crecer en gracia, para poder formar a otros, Señor. Queremos formar a otros para que sean discípulos también, Señor. Para que tu ejército crezca y tu ejército se desarrolle, Señor. Lo anhelamos, Padre. Lo declaramos este día. Si alguien no se ha puesto todavía en mi camino, ponme a alguien, Señor, que yo necesito ponerlo como compañero de mi vida en esto, Señor. Te lo pido, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir a Andrés. Tú creo que hoy día te vas. Venga, Andrés, por favor. Vamos a orar por Andrés. Voy a pedir a los papás que vengan también, ¿cierto? José, sé que se hicieron muy cortas las vacaciones. Vamos a orar por Andrés. Vuelve a Alemania. Y bueno, lo importante es que la hermana Tere dice, no importa, es cortito, pero después voy yo para allá. Dice, ¿Le gusta Alemania? Amén. Vamos a orar por él para que le vaya bien en su viaje. Y lo vemos bien, bendecido. Yo sé que los papás están contentos. Así que como iglesia, te deseamos lo mejor, Andrés, que sea un buen año. Que Dios te bendiga en todas las ideas tuyas, los planes que te has propuesto. Y vamos a estar orando por ti. ¿Cuántos van a orar por Andrés? A ver. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, oramos por tu Hijo, Señor.
Lo hemos visto crecer en la iglesia, Señor. Desde muy niño, Señor. Hoy día ya como un adulto, Señor. Él ha tomado un rumbo lejano a nosotros en Alemania, Señor. Allí está su vida. Tú conoces el futuro de él, Señor. Nosotros queremos orar por él para que se vaya bendecido, Señor. De hecho, ya está bendecido por su familia, está bendecido por los amigos. Pero también la iglesia le da una bendición, Señor. Padre, cuídalo de peligros, de enfermedades. Y que cada día crezca en tu gracia, Señor. Que allá encuentre compañeros leales y también el discipulado, Señor, con hermanos o amigos. Bendícelo, Padre. Y también quédate con sus padres, con sus hermanos. Que la gracia de tu Espíritu Santo le envuelva siempre, Señor. Amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Bendición, y puede saludarlo también, bendecirlo. Y ahora bendiga a alguien, dígale que bueno que estemos juntos y hoy día debe ser una buena semana. Amén. Amén.